Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Agradecidos por la hospitalidad de Rómulo Mar en Letras en Directo. Somos cuentistas de Guatemala en el programa Había una vez. Y en el área de poesía, tengo el gusto y el placer de hablarles sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés Díaz Baje y Ramírez fue su nombre antes de ingresar al monasterio. Nació en San Miguel de Nepantla, actual México, en 1651 y falleció también en la Ciudad de México en 1695 a los 44 años. Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español fue visible en su producción literaria. En aquellos tiempos se destacó como una mujer de espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo. Juana Inés fue una niña prodigio. Aprendió a leer y a escribir a los 3 años y a los 8 escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana, admirada por su talento y precocidad. A los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, apadrinada por los marqueses de Mancera. Brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Pese a la fama de la cual gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él 4 meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. 2 años más tarde entró de nuevo al convento, esta vez de la Orden de San Jerónimo. Dada su escasa vocación religiosa, parece ser que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora. En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió con nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros desde la poesía y el teatro, en los que apreciaba respectivamente la influencia de Luis de Góngora y de Calderón de la Barca. Sor Juana Inés murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera que asoló México en el año de 1695. La poesía del barroco alcanzó con ella su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Sus obras completas se publicaron en España en 3 volúmenes. Inundación Castálida, de la única poetisa musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, en 1689. Segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, en 1692. Y Fama y obras póstumas del Fénix de México, en 1700, con una biografía del jesuita Padre Calleja. La poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque su obra parece inscribirse dentro del culteranismo de inspiración gongorina y en ocasiones en el conceptismo de Quevedo, tendencias características del barroco, el ingenio y originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente particular. Ya desde la infancia demostró gran sensibilidad artística y una infatigable sed de conocimientos que, con el tiempo, la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas tales como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, las humanidades y, por supuesto, la literatura, que la convertiría en una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas.
En la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz hallamos numerosas y elocuentes composiciones profanas, redondías, endechas, liras y sonetos, entre las que destacan las de tema amoroso como los sonetos. Sor Juana empleó las redondías para disquisiciones de carácter psicológico didáctico, en las que analiza la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina, o bien defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como en la célebre poesía Hombres necios que acusáis. En el terreno de la dramaturgia, escribió una comedia de capa y espada de estirpe calderoniana, Los empeños de una casa, que incluye una loa y dos sainetes, entre otras intercalaciones con predominio absoluto de octosílabos. La prosa de la autora es menos abundante, pero de pareja brillantez. Esta parte de su obra se encuentra formada por textos devotos como la célebre Carta Atenagórica de 1690 y sobre todo por la respuesta a Sor Filotea de la Cruz en 1691, escrita para contestar a la exhortación que le había hecho, firmando con ese seudónimo el obispo de Puebla para que frenara su desarrollo intelectual. Esta última constituye una fuente de primera mano que permite conocer no solo detalles interesantes sobre su vida, sino que también revela aspectos de su perfil psicológico. En ese texto hay mucha información relacionada con su capacidad intelectual y con lo que el filósofo Ramón Xirau llamó su excepcionalísima apetencia de saber, aspecto que la llevó a interesarse también por la ciencia, como la prueba el hecho de que en su celda, junto a sus libros e instrumentos musicales, había también mapas y aparatos científicos. A causa de la reacción neoclásica del siglo XVIII, la lírica de Sor Juana cayó en el olvido, pero ya mucho antes de la posterior revalorización de la literatura barroca, su obra fue estudiada y ocupó el centro de una atención siempre creciente. Entre los estudios modernos, es obligado mencionar el que le dedicó el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. Ciertamente, es desconcertante la figura de esta poeta, que a pesar de ser hermosa y admirada, sofoca bajo el hábito su alma apasionada y su rica sensibilidad sin haber cumplido los 20 años. Pero la crítica moderna ha deshecho la romántica leyenda de la monja impulsada al claustro por un desengaño amoroso, señalando además como indudable que su silencio final se debió a la presión de las autoridades eclesiásticas. Sus obras pertenecen a diversos géneros: lírica, autosacramental, teatro y prosa, la mitad de las cuales son de poesía. Un ejemplo es el poema que les leeré a continuación y el que se ha convertido en emblemático y se llama Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo, de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida estáis, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejando si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, pues lo que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de ser templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere,
Bien hay a la que no os quiere y quejaos. Enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, la que paga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queredlas, cuas las hacéis? ¿O hacedlas, cuas las buscáis? Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuera a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesas e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Este poema, Hombres necios que acusáis, es una redondía. Está formado por 16 estrofas de 4 versos octosílabos cada una, lo cual se considera de arte menor. Los versos riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero, lo que se considera rima abrazada. La rima es constante y se repite en cada estrofa. El poema Hombres necios que acusáis, es una redondía y aborda el tema del trato desigual de la mujer por parte de los hombres y de la sociedad. Está compuesto por esas 16 estrofas de 4 versos octosílabos cada uno, lo cual se considera arte menor. El poema comienza sentenciando al hombre. La voz poética, en este caso, sería una mujer. Toma una postura crítica hacia la forma en que el hombre actúa de manera hipócrita, egoísta, impulsiva hacia la mujer. Pero ¿cuál es la razón? Este poema parece ser un llamado de atención al trato y lugar que los hombres daban a las mujeres en su época. A su juicio, ellos son quienes incitan a las mujeres a cometer malas acciones para estar con ellas y luego las acusan de ser livianas. A medida que avanza el poema, parece ir aumentando el tono. Sor Juana Inés va recopilando una serie de argumentos para efectivamente demostrar la actitud hipócrita e inconsecuente de los hombres. ¿Pero cómo lo hace? La autora parece luchar por una moral justa e igualitaria para ambas partes. El hombre es el que seduce y la mujer se deja cautivar. Por lo tanto, también resalta el valor moral que ambos deberían tener y diferencia tanto lo bueno como lo malo de cada uno. Hago un paréntesis. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? La que peca por la paga o el que paga por pecar. Hasta el final del poema, la autora dedica la última estrofa a hacer una petición evidente a los hombres para que ellos no usen el imperativo del verbo dejar. Con ello quiere que los hombres no culpen a las mujeres. Sin embargo, en el último verso, con un tono burlón, dudo de que esto ocurra, ya que lo señala de arrogantes. Este poema es cuanto menos pionero y revolucionario en la época, pues no existe nada semejante escrito por una mujer hasta ese momento. Es evidente que la realidad de la mujer del siglo XVII al al XXI ha cambiado. Sin embargo, la sociedad aún discrimina. Mientras exista una rivalidad evidente en esta cuestión de género y no se alcance una igualdad real, la lectura de este poema de Sor Juana Inés de la Cruz puede ser siempre una oportunidad para inspirar al cambio. Y nosotras, las mujeres, somos quienes debemos conseguirlo.